En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Desde hace 10 años exactamente, y cada año por estas épocas dolorosas en las que se recuerda el holocausto del Palacio de Justicia, en la que unos guerrilleros sin alma y unos narcotraficantes sin la menor sombra de escrúpulos pusieron en jaque a la nación y en entredicho nuestro sistema democrático, nuestra manera de vivir, nuestra existencia y nuestro porvenir. Esa misa se celebra por el alma de 11 héroes de la patria que perecieron en aquella tragedia, 10 miembros de la policía, 1 del ejército, que entregaron generosos sus vidas por la salvación de Colombia. Muchos otros quedaron heridos, con heridas tan graves como las que sufrió el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, al que prácticamente se daba por muerto a la salida del palacio. ¿Qué tal que no hubieran reaccionado de esa manera las fuerzas del ejército y de la policía en ese día de luto para Colombia? ¿Qué tal Colombia en manos de esos bandidos, poniéndole condiciones y exigencias al gobierno del presidente Betancur? ¿Qué tal Pablo Escobar ordenando que se eliminara para siempre cualquier intento de extradición de colombianos que fueran solicitados por la justicia de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo por el delito del narcotráfico? ¿Qué tal al M-19 apoderado de Colombia y dictando sus sentencias demoledoras para la democracia colombiana y convirtiendo el país en lo que se ha querido convertir desde hace tanto tiempo, en una colonia de Cuba y de la Unión Soviética? ¿Qué tal que no hubiera sido por esos hombres y por esos héroes? El país pagó muy caro esa osadía inmensa de los delincuentes aquellos. ¿Cuántos magistrados de las altas cortes que entregaron su vida, algunos dejando unas constancias absolutamente conmovedoras del valor de su sacrificio por la patria y por la dignidad de la justicia colombiana? ¿Cuántos otros ocasionales visitantes del Palacio de Justicia, cuántos ciudadanos murieron? Y un poco del corazón de todos murió entre aquellas llamas que levantaron estos bandidos en constancia de su afán y de su tentativa para arruinar la democracia colombiana. ¿Qué tal lo decimos? Pues ahora lo seguimos diciendo. ¿Qué tal si este pasado 2 de octubre los colombianos no nos levantamos en un acto casi heroico, enfrentando todos los poderes públicos, enfrentando el dinero del Estado, enfrentando las amenazas de hecho y de derecho, enfrentando la capacidad de todos los gobernadores y de los alcaldes para torcer la voluntad popular, enfrentando la osadía de un gobierno central que se lanzó con todos los ministros pregonando la necesidad de aceptar ese fatídico acuerdo final que llevaba ya la firma de los plenipotenciarios del gobierno y la firma de los peores bandidos que Colombia ha tenido que padecer en su historia. ¿Qué tal que hubiera perdido el no? ¿Qué tal que hubiéramos perdido esa batalla? ¿En qué estaríamos? Con una constitución, la nuestra, pues muy malita, como salió de la mano de los constituyentes del 91, pero al fin y al cabo una constitución con alguna pretensión de ser orgánica y con alguna voluntad de reflejar los hondos deseos del pueblo colombiano por tener un sistema institucional válido y porque los colombianos encontraran a su amparo el respeto de sus derechos y de sus posibilidades de desarrollo personal y colectivo.
¿Qué tal 297 páginas de norma constitucional? ¿Qué tal una reforma agraria integral para robársele a los campesinos de Colombia 10 millones de hectáreas? Es decir, toda el área sembrada del país y mucho más que eso. ¿Qué tal una negociación con los narcotraficantes de manera que de aquí en adelante solo se los pudiera atacar con discursos y con consejos para que dejaran el cultivo más rentable que hay hoy en el mundo entero? ¿Qué tal unas víctimas ultrajadas y ofendidas recibiendo por única indemnización un discurso y una palabra de un lo siento que no sale del fondo del alma, sino de la punta de unos labios inicuos? ¿Qué tal? ¿Qué tal las instituciones colombianas sometidas a un régimen nuevo de justicia, a un nuevo régimen de legislación, a unos jueces extranjeros que venían a tomarse a Colombia para destruir la Colombia democrática, la Colombia de derecha y de centro, y para sustituirla por una Colombia marxista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, el país parece de espaldas a esos grandes acontecimientos de la vida nacional. Ayer, a esa celebración religiosa en recuerdo de esos 11 mártires y de todos los que padecieron lo que padecieron en la reconquista o rescate, como se quiera llamar, del Palacio de Justicia, no hubo un solo empleado oficial de significación. No hubo un solo representante del alto mando militar. Ellos están muy ocupados en otras cosas. Recordar el pasado para aprender en el presente las lecciones que nos lleven al futuro no está entre sus deberes. Mientras tanto, los grandes héroes del Palacio de Justicia, ¿cuánto han tenido que padecer y que sufrir? El general Arias Cabrales en una cárcel y probablemente muera en ella si no se le hace justicia algún día. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, 8 años padeciendo lo indecible hasta que la Corte Suprema de Justicia no tuvo más remedio que declararlo inocente. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez en otra cárcel después de haber sido uno de los grandes combatientes del Ejército de Colombia y que sobrevivió de milagro a las heridas que padeció en el Palacio de Justicia. Ahora también, pues, cárcel para los tres, abandono y olvido. Así le paga Colombia a los héroes. Pero ¿qué tal que no hubiera sido por esos héroes? ¿Qué tal que no fuera por ellos? Por esos policías que se hicieron matar para cumplir su deber. Los agentes José Gerardo Malaver, Jaime Alberto Portilla Franco, Saúl Chavarriaga Salamanca, Ramoleón Ariza, Libardo Durán, Jaime Rodríguez Vivas, Eduardo Bermúdez García, el subteniente José Rómulo Fonseca Villada, sargento viceprimero Jaime Benítez Prieto, el capitán Héctor Aníbal Talero Cruz y el teniente del Ejército Nacional Sergio Villamizar Quintero. ¿Quién recuerda esos nombres? Nadie. Perdidos en el olvido, en la mala memoria de los colombianos que no recuerdan a sus héroes, porque no los quieren recordar. Los que sobrevivieron en una cárcel, los que murieron en el olvido. ¿Y qué pasará entonces con estas jornadas del 2 de octubre? El presidente Santos las quiere considerar como un puro accidente democrático que no valió la pena. Es que no ganamos sino por el 0.4% de los votos. Ganamos por el 83% de un país que no se dejó convencer por este maldito acuerdo final y que lo resistió todo, los unos votando y los otros con su expresión categórica de desvío, porque se sentían ofendidos, se quedaron en sus casas y no votaron. ¿Qué tal que no hubiera sido por esta acción de los colombianos en esas jornadas? ¿Los vamos a olvidar también? ¿Los vamos a traicionar? ¿Vamos a robarles su derecho a una patria distinta que nació de las cenizas de la patria antigua ese 2 de octubre de este año? Eso no lo podemos hacer.
No nos podemos portar con el triunfo avasallador de los que pusieron con mayoría de votos su voluntad de una Colombia distinta. Eso no lo podemos traicionar como traicionamos la memoria de los mártires del 5 y 6 de noviembre de 1985. No, de ninguna manera. Eso no lo vamos a hacer. Estamos en pie para la defensa de nuestras instituciones, para la defensa de nuestros derechos y, por supuesto, que queremos eso que llaman la paz, que no es otra cosa que la seguridad de que los bandidos no nos volverán a asesinar. Para eso, condición indispensable, que cesen los negocios inicuos de los bandidos, el narcotráfico y la destrucción implacable de nuestros ríos para sacar el oro de sus entrañas. La única exportación que crece en Colombia es la exportación del oro. El único negocio brillante en este país es el que gira alrededor de la cocaína. Y así queremos eso que llaman la paz. Y así queremos el rescate de los valores democráticos. Y así queremos vivir en prosperidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal que no hubiera sido por los héroes de 1985? ¿Y qué tal que no hubiera sido por el valor indomable de los electores colombianos el 2 de octubre de este mes pasado? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.